¿Ustedes pensarían que AMLO puede tener algo en común con Magneto de los X-Men o César del planeta de los simios? No me funen, esperen, les juro que tengo un punto. Lo que pasa es que acaban de ocurrir las elecciones presidenciales en México y eso solo significa una cosa. AMLO ya no va a estar en el poder. Y la verdad, nadie creyó que íbamos a llegar a este momento. Ni tu tía panista, ni tu abuelo AMLover, ni yo, que ha pasado toda su vida viendo a AMLO como una de las figuras más relevantes de México. Y es que creo que si en algo podemos estar de acuerdo, es que AMLO es una de las figuras más importantes de la historia moderna del país. O sea, AMLO fue candidato presidencial de 2006 a 2018 y luego presidente hasta 2024. Eso quiere decir que pasó 18 años empujando un proyecto de nación que se convirtió en Morena, el partido que ahora domina 24 de los 32 estados que conforman la bonita República Mexicana y cuya candidata presidencial arrasó en las urnas. Le peje a quien le peje. Y pues este es un contraste muy grande sobre los supuestos peligros que existían en el 2011 sobre que López Obrador llegara al poder. Pero pues ya pasó y no fue tan así. Aunque hay muchas cosas criticables, también es innegable que López Obrador hizo bastante en su sexenio. Y la verdad es difícil hablar de él porque su figura ya es un símbolo tan grande para bien y para mal que genera sentimientos muy fuertes en las personas. O amas a AMLO o lo odias con locura, pero no hay duda de que ya no es solamente una figura política del país, es una figura que pasó a la historia de México. En un momento vamos a hablar sobre por qué las figuras de culto como AMLO suben al poder. Pero algo que a mí me llamó muchísimo la atención de estas elecciones en particular es que la oposición que tenía más probabilidades de ganar o al menos de ser una competencia real a Claudia Sheinbaum, la candidata heredera de Morena, es que solo tenían un eslogan de campaña: no somos AMLO. O sea que la figura de López Obrador es tan grande que él solito representa dos ideologías, una a su favor y la otra en su contra. Y eso fue lo que dominó por completo otra vez las elecciones presidenciales de México. ¿Qué nos lleva a darle tanto poder a una persona? ¿Qué nos lleva a confiar ciegamente o temerle con locura a un solo ser humano? ¿De verdad hay líderes que pueden cambiar así el sistema? Aunque no lo crean, el cine y la cultura pop tienen respuestas muy interesantes para estas preguntas. ¡Viva México! AMLO es un ejemplo muy claro, pero así, del libro de texto sobre cómo se gestan las figuras de culto en una sociedad. Él lleva más de 18 años vendiendo la idea de que tiene la salvación para los problemas de la pobreza en México. Siempre ha tenido enemigos claros con los que está combatiendo. Siempre, o al menos cuando estaba en campaña, hablaba sobre tener esa oportunidad de cambiar el sistema por completo. Y de hecho, él se siente como si la 4T fuera su destino y que todas las personas que lo ayudan a llegar al poder están en el lado bueno de la historia. A mí me pueden llamar peje, pero no soy lagarto. ¡Viva México! ¡Viva México! Me canso ganso. Hay algo muy seductor en esta idea de que AMLO está creando una cuarta transformación en el país. Y la verdad es que esa narrativa le funcionó muy bien. Con todo y que literal trabajó incansablemente para desmantelar al INE, el organismo autónomo que organiza las elecciones en México y básicamente salvaguarda la democracia del país. Ese mismo organismo llegó y dijo que Claudia Sheinbaum, la heredera del partido de Morena, de López Obrador, era la victoriosa presidenta de México con más de 57% de los votos. Este margen de apoyo no se puede fingir, no hubo fraude. No se puede fingir que tiene un apoyo y una base de fans y feligreses y creyentes sumamente fuerte. Y esta, la verdad, puede ser un arma de dos filos. Pero es precisamente esta base tan leal de seguidores que hizo que AMLO trascendiera y ya no es solamente una figura política importante para la nación, ya es un símbolo. Trascendió para convertirse en un personaje que encapsula la más grande esperanza y los más grandes miedos de un grupo de personas. Él es un líder como nos lo pintan nuestras historias favoritas de fantasía y ciencia ficción, tal cual como vimos en Dune 2, en donde nos presentaron cómo el fanatismo ciego puede volverse una herramienta política bastante peligrosa.
Listen, Gabe. De hecho, también en Mad Max lo vemos con el fanatismo que sienten los Warboys por Immortan Joe. Uno de los componentes más interesantes que existe en la ficción es la idea de la suspensión de incredulidad, que es básicamente un ejercicio psicológico que nosotros hacemos todo el tiempo cuando vamos a leer un libro de ficción, vamos a ver una película o una serie. Básicamente se trata de que nosotros aceptamos las reglas de ese universo y la lógica que nos presenta ese universo, a pesar de que nosotros sabemos que no es la realidad. Así podemos sentirnos cómodos con la idea de que un simio planee una revolución en contra de los humanos, o que haya un líder mutante que también está tomando las mejores decisiones para cuidar a su especie. Y ciertamente son discusiones más sencillas que hablar sobre desigualdad en México, sobre el tema de Israel y Palestina. Pero llega un momento en el que las figuras históricas también se convierten en personajes, y más que simplemente representar un tiempo en la historia de un lugar o un sistema gubernamental determinado, también comienzan a encapsular ideas, ideologías, se vuelven también como una herramienta para entender sentimientos o incluso las decisiones que tomó una sociedad en un tiempo determinado. Y muchos analistas están de acuerdo en que la figura tan importante que tiene AMLO en el inconsciente de las personas fue un factor determinante en estas elecciones, porque AMLO ya es una figura etérea, ya o lo amas o lo odias con locura. Es tal cual una figura que polariza el país. Lo que diga mi dedito. Pero eso lo logró porque presentó un proyecto de nación verdaderamente diferente que se sentía disruptivo al sistema que se venía manejando antes. Algo así como lo que hicieron Magneto y César, que en una búsqueda por salvaguardar los derechos de su especie, crean o modifican el status quo al grado en el que causan peleas ideológicas bastante fuertes. En X-Men 97, por ejemplo, te muestran cómo la figura de Magneto es tremendamente controversial, porque mientras él está seguro de que los mutantes son el futuro y está dispuesto a destruir a la humanidad con tal de luchar por su especie, existe la figura de Xavier, un líder que lucha por la coexistencia y la paz entre humanos y mutantes. En la nueva película del Planeta de los Simios, Un Nuevo Reino, vemos cómo la lucha de César es entendida por líderes que ya no lo conocieron, que solo saben lo que construyó, lo que dejó a su paso y cómo impactó al mundo. Y si algo dejaron claro estas elecciones es que AMLO ya se convirtió en una figura así de fuerte, así de importante. Y estamos al borde de ver cómo las personas interpretan lo que él quería hacer con su proyecto de nación y cómo lo van a resignificar. Ahora dale un beso, cabrón. Dale, pues, dale un beso. México necesita de la unidad de todos, no de los pleitos. Los tres tienen ese mismo problema. Se pelean entre ellos y no dan soluciones. ¡Viva México! Creo que un ejemplo bastante interesante sobre cómo las figuras históricas pueden evolucionar en el inconsciente de las personas para convertirse en arte que puede ser reinterpretado es la nueva biopic de Napoleón, la que hizo Ridley Scott y Joaquin Phoenix. Y es que alguna de las cosas que presentan ahí y que generaron muchas críticas es porque simplemente son falsas, como que bombardeó las pirámides de Egipto. Pero esa fue más bien una decisión creativa que tomaron Ridley Scott y Joaquin Phoenix para informarle a la audiencia algo sobre la personalidad de Napoleón, que era un genio militar implacable, violento y dispuesto a destruir todo con tal de obtener poder. Y este tipo de comentarios creo que aplica para cualquier biopic. Nosotros no estamos viendo un documental, no estamos viendo un retrato 100% fidedigno de la historia de la persona como ocurrió, sino que sí estamos viendo su legado y cómo un artista reinterpreta esto dada la importancia que tienen figuras que merecen sus propias biopics, como Marilyn Monroe o Freddie Mercury. Yo siento que AMLO, Magneto y César tienen en común que ya se convirtieron en figuras que sirven como alegoría para hablar sobre el difícil balance que existe entre tener este deseo de cambiar el sistema
y obtener el poder absoluto para hacerlo. Porque así como en las películas suelen presentarnos a Magneto y a César como grandes figuras que pueden amenazar la humanidad, toda la vida que pasó López Obrador siendo candidato presidencial, nos bombardearon con esta historia de que si algún día llegaba al poder, tenía ideas tan peligrosas que si salían mal, podían destruir a México para siempre. Aunque no se ha roto un vidrio. No tengas miedo. Elige miedo o MID. Vota por MID. Contrario a otras películas de apocalipsis, Magneto o los X-Men y el planeta de los simios presentan alternativas a cómo se vería un mundo sin que la humanidad fuera la especie dominante. Y entonces gran parte de su dilema moral es que los humanos los consideran peligrosos para su propia preservación. Y entonces deciden tomar acciones para limitarlos. Ambos, tanto Magneto y César, representan el símbolo de cambio que dará esperanza a un grupo marginado. Porque pues los X-Men desde hace mucho se consideran una alegoría a grupos LGBT, personas con discapacidades físicas y otras minorías políticas. Mientras que la lucha de César ya tiene claras connotaciones sobre el respeto y el cuidado ambiental y a los animales. Y así, sus historias siempre tienen una capa en donde están discutiendo qué pasa cuando nace una figura popular que se cuestiona el status quo o los sistemas de poder que dominan una sociedad. Y literal, eso es algo que también AMLO personifica y lo hace de una manera muy consciente a través de sus discursos. Bajo el eslogan "Primero los pobres", AMLO se ha identificado a sí mismo como el símbolo de progreso, y no solo progreso, sino como el verdadero protector de los intereses de la parte más marginada de México. Y su éxito ha hecho que otros partidos tengan que adaptarse a él. Y miren, yo siento que López Obrador tiene cosas muy criticables. Para mí, en estas elecciones, uno de los más grandes peligros que veo es que acaba de instaurar un nuevo partido dominante. Literal, venimos de 70 años de PRI para ahora tener unos 12 de Morena y los que faltan probablemente. La militarización del país a mí me parece un asunto sumamente importante, y una de las conspiranoias que comparten mis tías panistas que yo sí veo posibles es que él, al menos en este sexenio, se siga manteniendo como una figura relevante que tenga peso en decisiones políticas, lo cual puede ser peligroso. No vamos a seguir bien. Y también me parece muy preocupante la forma en la que su gobierno ignora la violencia, a pesar de que es sistemática, latente, muy cruda, muy dura. Literal, en estas elecciones se asesinaron a 37 candidatos. Y sin embargo, la oposición, que tiene una ideología que se puede llamar anti-AMLO, lo único que decide criticar es a las personas de bajos recursos que se benefician de los programas sociales de López Obrador, que han sido una de las cosas más exitosas del sexenio, que sí ayudaron un montón a un montón de personas, demostrando así que la ideología predominante en estas elecciones, al menos, tienen un componente de desigualdad de clase sumamente marcado, y que ese es el punto que muchas personas simplemente utilizan a la hora de hablar de política. Y eso hace que hablar o criticar los actos que hace López Obrador como presidente sean sumamente difíciles. Porque miren, por ejemplo, hubo una marcha a favor del INE cuando López Obrador estaba muy interesado en irle desmantelando o quitarle presupuesto. Y la verdad, a mí me parece genial que haya una marcha a favor de un organismo autónomo que vela por la democracia. Pero la gran mayoría de los asistentes a esa marcha en realidad lanzaban un montón de insultos clasistas y racistas que no tienen por qué existir. ¡Es nuestra descendencia la que está de fuego! ¡Indio de Macuspana! ¡Tienes unas patas rajadas que ni el mejor zapato que te pongas te quita lo naco! Tal cual, esto
demuestra que hay gente que odia a López Obrador de manera ciega y simplemente rechaza todo lo que tiene que ver con él porque tiene que ver con él, pero no está analizando los hechos. Al igual que a Magneto, a AMLO se le ha criticado muchísimo por ser extremista. Y en muchos de los cuentos de terror que había alrededor de su figura era que iba a instaurar una dictadura comunista que se iba a convertir como una especie de nuevo Hugo Chávez. Ya que así como vimos temas controversiales como el de la militarización, como el de la repartición de gasto, como el embate a organismos autónomos como el INE, todo giraba alrededor de su figura. Y pues eso se vuelve amenazante y le da miedo a la gente, hace que la gente genere sentimientos de rechazo. César y Magneto son vehículos que nos ayudan a explorar justamente estos difíciles temas sobre los líderes, especialmente líderes que ya se volvieron de culto, porque son figuras que están tratando de tomar las mejores decisiones para su especie, pero tal vez sus métodos son dañinos para otros grupos, y eso crea una división ideológica que es muy difícil de apaciguar. Para nosotros es fácil empatizar con Magneto en X-Men 97 porque, a pesar de que es un villano terrorista y supremacista mutante, en la serie ocurre literalmente un genocidio en Genosha. Hab keine Angst. Provocado ya por la fuerte división ideológica que hay alrededor de la amenaza de los mutantes y cómo puede impactar a la humanidad. Y a lo largo de 18 años, eso es una de las componentes que definen a la figura de AMLO. Porque, como hablaremos en un momento, a pesar de que se ha hecho un montón de cosas muy buenas, sigue habiendo este aura amenazante que muchas personas consideran que puede ser muy detrimental para el futuro del país. Y eso automáticamente genera ideologías polarizadas que no se van a poder reconciliar por nada del mundo. Luego de esperar varios minutos, a las 6:31 de la mañana, con amparo en mano, tocó varias veces la puerta de Palacio Nacional sin recibir respuesta. Al ver fracasado su intento, Xóchitl Gálvez indicó que continuará por la vía legal. ¡Viva México! Algo interesante de X-Men 97 es que también explora la idea de cómo las ideologías o las causas políticas influyen en la gente a la hora de tomar decisiones. Después de Genosha, Rose se radicaliza y comienza a darle más importancia a lo que decía Magneto, por ejemplo. ¿Por qué es peligroso confiar en que una sola persona tiene la solución para los problemas de una sociedad? ¿O qué tan peligroso es realmente tener tantísimo poder? Esas son preguntas que en la humanidad nos hemos estado preguntando desde hace siglos a través de la ficción. El anillo único del Señor de los Anillos tal cual funciona como una metáfora sobre cómo la corrupción por el poder absoluto puede ser absoluta y muy grande. Y Mortan Joe en Mad Max lo único que quiere es seguir teniendo Warboys que le sirvan de carne de cañón para poder mantenerse en el poder. Literal, toda la saga del planeta de los simios habla de cómo, en el caso de que la humanidad ya no existiera y una nueva especie llegara a tener conciencia y se convirtiera en la especie dominante, esta especie tendría que batallar con los mismos problemas de corrupción y de ambición y de poder que nosotros tenemos. Como ya habíamos dicho antes, los X-Men han sido desde hace mucho tiempo un símbolo para hablar sobre discriminación y marginalización, pero son también un vehículo genial para hablar sobre lo difícil que es organizar movimientos o causas políticas, especialmente cuando dos líderes tienen visiones distintas de cómo deben luchar para alcanzar sus objetivos. La dicotomía entre ser aceptados, coexistir, aceptar que son diferentes está presente a lo largo de toda la serie de X-Men 97 y los cómics. Y el hecho de que en realidad sean historias de ficción y acción entretenidas en donde los superhéroes se pelean con robots gigantes, nos permite hacernos la pregunta, tal vez las ideologías a veces pueden tener consecuencias muy duras. Bastion, el villano del final de X-Men 97, que es un híbrido centinela, siento que lo encapsula esta filosofía de una manera genial. Especialmente cuando dice que él está convencido de que la humanidad nunca va a aceptar a los mutantes, así como nunca va a aceptar a los híbridos centinelas, porque pues simplemente son figuras que amenazan el status quo.
También está muy fuerte esa escena en donde el presidente de Estados Unidos se está debatiendo sobre enviar un misil al asteroide en donde Magneto, los X-Men y Bastion están peleando. Porque pues sabe que va a destruir a Bastion y a Magneto, pero también sabe que va a destruir a los X-Men, que literalmente son superhéroes. O sea, el final de temporada es tan fuerte porque aunque los X-Men deciden luchar para salvar a todo el mundo, deciden apostar por la humanidad los traicionó, la humanidad les mandó un misil para que se murieran porque no les importaba. No quieren colaborar a pesar de que quieren lo mismo. Sir, King T'Chaka is right. We know next to nothing about Asteroid M. This could do more harm than good. Siento que una moraleja muy interesante de los X-Men 97 es que muchas veces la ideología es lo que nos evita luchar por una causa común. Y eso se puede extrapolar muy fácil al caso de AMLO en México, porque aquí los grupos de oposición que se decepcionaron de que su gallo no ganara y que Claudia Sheinbaum quedara en el poder, desean que le vaya mal al sexenio de Claudia Sheinbaum. Y no solo eso, estaban amenazando con dejar de apoyar a personas de escasos recursos o incluso despedirlas porque votaron por Claudia Sheinbaum. Cuando se supone que lo que debemos estar haciendo es ser críticos y empezar a pensar por qué ganó Claudia Sheinbaum en primer lugar y cómo dejó López Obrador el país. X-Men 97 es muy interesante porque sí explora la forma en la que las ideas de Xavier y Magneto inspiran o tocan a otras personas. Rumbo al final, X-Men como Cíclope, Storm y Jean Grey deciden creer en la armonía, apostar por las ideas de Xavier, a pesar de que todo el mundo en estos momentos le estaba dando la razón a Magneto y a Bastion. Los humanos tienen diferencias ideológicas irreconciliables que pueden traer consecuencias catastróficas para su especie. Contrario a las historias de terror que nos decían que López Obrador era un peligro para México, terminó aumentando los salarios en 120% y la inversión extranjera en 20%. Sin querer ver que AMLO no nada más es una figura que promete cosas para personas marginadas y es la esperanza de los pobres, sino que sí ha implementado cambios importantes que tuvieron resultados tangibles. La oposición se quedó estancada, usando como argumentos ideas ambiguas sobre dictaduras comunistas, tomando tonos paternalistas en contra de las personas de bajos recursos, criticando a esas personas, cuando al final de cuentas son las mismas personas que ellos van a gobernar y que quieren sus votos, porque pues esta es una democracia. PAN, PRD, PRI, ¿qué les pasa? Pero simplemente no tienen una alternativa de proyecto real que se pueda hacer y que además sea convincente para la mayoría de la población. Y la verdad es que ahora hay muchísimos análisis muy interesantes en donde hablan de que pues simplemente el proyecto de AMLO sí ha beneficiado a muchas personas y entonces estas personas deciden creer porque siga ese proyecto y evolucione. Creo, sin embargo, que uno de los elementos más peligrosos de figuras mesiánicas es que todo gira alrededor de esas figuras, incluidas las ideologías de las personas y de otros líderes de oposición. Y entonces es imposible ver más allá del símbolo que profesan. Es imposible entonces crear una alternativa. Es imposible entonces criticarlo con la cabeza fría, porque todo se trata de él, todo se trata de la figura de esta persona y cómo la recibimos de manera muy sentimental. La ideología, las creencias ciegas son muy sentimentales. Y entonces todo el ejercicio electoral se vuelve un salto de fe. Es decir, tú estás dando programas sociales a personas que les significan un 20% de sus ingresos. No puedes pedirle a las personas que salgan a votar y todavía cuestionar su racionalidad. Son plenamente racionales. Están votando por algo que es importantísimo para ellos mañana, pasado, a fin de mes. En X-Men 97, los humanos sí tienen miedo de que los mutantes eventualmente los dominen. Y por eso toman las decisiones que toman al respecto. Y la verdad suena mucho al miedo u odio irracional que sienten las figuras de oposición en contra de AMLO, especialmente en estas elecciones. Se sienten con miedo, pero no se sienten racionales. Mucha gente quiere pintar a AMLO como el malo.
sin darse cuenta que su ideología les está impidiendo conocer los matices no solo de la gente que vota por AMLO, sino también de los resultados que tuvo su administración. Pero la verdad, siento que es algo muy interesante porque nos permite discutir sobre cómo realmente nosotros como sociedad que quiere influir en las decisiones del gobierno que nos lidera o que organiza a este bello país. Lo único que tenemos es nuestra posibilidad de creer y con esas convicciones dar un voto a favor o en contra de un gobernante. O sea, lo único que tenemos nosotros son nuestras convicciones, nuestras creencias y nuestra ideología a la hora de hablar de un futuro que rija la nación y que impacte no nada más a nosotros, sino a las generaciones venideras. El voto literalmente es la forma en la que la sociedad se comunica con los sistemas de poder. Pero esta comunicación está mediada o interrumpida o basada en sistemas de símbolos, en ideas. Un ejemplo de esto que a mí me parece bastante interesante es la idea de que el 46% de las personas que votaron en estas elecciones en México ya sabían por quién iban a votar antes de que comenzara la contienda electoral. Eso quiere decir, siendo muy honestos, que casi cualquier otra persona que no hubiera sido Claudia Sheinbaum, pero que hubiera estado en el partido de Morena, habría ganado. Y eso habla de la fuerza que tienen nuestras ideologías, nuestras percepciones, nuestras creencias al momento de tomar decisiones importantes, como decidir cómo se va a configurar la gobernanza de un país. Incluso antes de que nosotros escuchemos propuestas reales. Nuestras ideologías, sesgos y creencias tienen un peso mucho más importante del que les queremos dar a la hora de que nosotros creemos en prospectos de nación, a la hora en la que nosotros votamos, a la hora en la que nosotros tomamos decisiones. Y pues este es un componente difícil si tomamos en cuenta que los líderes pueden ser falibles, pueden ser malos, se pueden corromper. Pero por eso es interesante hablar de figuras como AMLO, Napoleón, César o Magneto como personajes, porque nos permiten justamente hablar de cómo hay figuras que pueden reconfigurar nuestra percepción de la realidad, nuestras ideologías. Y entonces nos preparan de cierta manera para que cuando veamos ciertos patrones en ciertos líderes, estemos listos para reconocer dichos patrones y ver las cosas con un poco más de sabiduría. En teoría. La verdad es que al final de cuentas creer en un proyecto de nación es un salto de fe y las cosas pueden salir muy bien o muy mal. ¿Cómo sabemos entonces que estamos haciendo lo correcto o que nuestras percepciones o nuestras ideas de ahora son correctas? Aunque no lo crean, el planeta de los simios tiene una respuesta bastante interesante. ¡Viva México! El planeta de los simios, Nuevo Reino, ocurre muchos años después de la muerte de César. Y ahora sabemos cómo su figura ha trascendido hasta convertirse en una especie de guía religioso. Y así te presentan a un villano que se llama Proximus César y somete clanes de chimpancés para absorberlos y quiere acceder a armas humanas. Pero lo que hace, lo hace porque quiere avanzar la civilización simia y que esté más preparada en caso de que los humanos quieran dominarlos de nuevo. Esto va de la mano con lo que vivió César hace miles de años. Pero también hay otro orangután que se llama Raka, que más bien entiende las enseñanzas de César como que él buscaba la coexistencia pacífica entre humanos y chimpancés. Gracias a que tiene su propia trilogía, sabemos que César luchó incansablemente por alcanzar la justicia para los simios. Pero ahora, en el planeta de los simios, un nuevo reino, vemos cómo esas ideas se han tergiversado y han cambiado. Y no solo eso, han impactado a los líderes que vinieron después de él. Y toda la película se la pasan hablando sobre cuál era la verdadera motivación de César, quién tiene razón, quién lee mejor las ideas, quién hereda mejor la gobernancia simia. Pero, Proximus César sí tenía un punto, sí tenía razón. El personaje de Freya Allan
sí estaba tratando también de acceder a la tecnología humana antigua para tratar de comunicarse con los humanos que sabemos que están en el espacio y pues son seres humanos con conciencia. Evidentemente van a presentar una amenaza para los simios. La verdad, la saga del planeta de los simios me parece interesantísima porque es una exploración muy profunda sobre lo que significa tener poder, las dificultades que hay al momento de establecer un nuevo orden y lo fácil que pueden caer nuevos líderes en los errores del pasado. Literal, exploran cómo se gestan las revoluciones y cómo éstas pueden corromperse. A través de una idea absurda como que un simio se revela en los humanos, nos permite explorar estos sentimientos tan profundos sobre cómo se alcanza la justicia, cuáles son los elementos que vemos del status quo que pueden ser abusivos, cómo se gestan revoluciones, las dificultades que viven los líderes revolucionarios y al final también hablan sobre cómo nosotros solo podemos hacer las cosas pensando en nuestras convicciones y en nuestras ideologías, como en la película 4 cuando matan al bebé de los monitos. Esa escena se me hizo súper dura porque pues por una parte el agente creía de verdad que matando a ese monito iba a evitar que los simios dominaran la Tierra, pero en cambio lo que termina haciendo es una media paradoja temporal en donde ahora un simio con capacidades cognitivas aumentadas vive en una sociedad que lo marginaliza y entonces aprende a decir que no, aprende a luchar por la justicia y se vuelve como una especie de profecía autocumplida, al igual que los opositores de López Obrador que no supieron realmente tener un programa que compitiera contra el programa que presentaba Morena y creyeron nada más que su ideología era suficiente para convencer a los demás. AMLO dejó un proyecto de nación pendiente, dejó iniciativas que le gustaría que Claudia siguiera. Pero en el caso de que de verdad se vaya a su ranchito en Tabasco y ya vea de lejos los frutos de todo lo que trabajó para crear un nuevo partido dominante, exactamente qué significan esas propuestas. ¿Qué significan para Claudia como líder? ¿Qué significan para las nuevas caras del partido de Morena? Hay muchas interrogantes y estoy de acuerdo, si AMLO no resultó dictador, alguna otra persona puede resultar dictadora en el futuro, claro. Pero ¿qué nos queda sino apostar por las convicciones que consideramos justas, nobles y que nos dan un sentido de, no solo de pertenencia, sino de identidad, al menos en estos momentos? ¡Viva México! Creo que X-Men y el planeta de los simios hablan de temas sumamente importantes, porque nos permiten discutir cómo nuestras ideologías impactan nuestras decisiones. Estas historias nos preparan de cierta manera para entender los ambientes políticos que se presentan en jornadas electorales como las que vivimos en México, especialmente cuando hay líderes tan grandes como AMLO presentes. Literal, a través de la ciencia ficción estamos discutiendo cómo se gestan los líderes, qué tan difícil es para ellos de verdad construir sus sueños o materializarlos, cómo los entienden otras personas, especialmente personas que los consideran peligrosos, cómo los heredan personas que creyeron en ellos, pero que tal vez se decepcionaron o que tal vez se radicalizaron gracias a ellos. Y en algo se parecen AMLO, Magneto y César es que sin lugar a duda crearon un proyecto de nación, o al menos para su pueblo, que lo cambió todo. ¿Para bien? ¿Para mal? Creo que si podemos sacar alguna moraleja de X-Men 97 y del planeta de los simios, e incluso de los Whitexicans dolidos porque ganó Claudia Sheinbaum, es que tenemos que ser cuidadosos con nuestros propios sesgos, con nuestras propias ideologías. Tenemos que repensarlas, tenemos que criticarlas, y si algo pasa como el fenómeno de López Obrador, tenemos que escucharlo porque es un síntoma de un problema que está quejando a muchas personas, por ejemplo. Pero pues eso solo se logra si de verdad podemos poner en un lado nuestra ideología y pensar en qué puede ser mejor. Contrario a los whitexicans extremos, mejor para la mayoría de las personas, no nada más para su círculo de redes sociales raro. Por el momento solo sabemos que Claudia Sheinbaum tiene poder absoluto por al menos 3 años. Y ya la historia nos dirá cómo termina todo. Pero si algo podemos aprender de estas elecciones en particular, e incluso de historias como los X-Men y como el planeta de los simios, en donde se cuestionan las ideas del poder, la ideología y de los líderes, es que tenemos que escuchar
lo que dicen las personas marginadas. ¿Cuáles son los factores que ayudan a crecer a una figura para que llegue no solo al poder, sino que se convierta en un líder o incluso en un líder de culto? ¿Qué hay detrás de su discurso? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo está afectando lo que está haciendo a la sociedad? Es lo que tenemos que aprender a escuchar, y escucharlo sin sesgos, sin ideologías, escucharlo de manera crítica. Ahí está el detalle y ahí está la dificultad. Pero bueno, espero que hayan disfrutado mucho este video, tanto como yo disfruté haciéndolo. La verdad me costó un poquito de trabajo porque quería hacer un video que fuera interesante, que les ayudara o que les invitara a pensar de manera diferente ciertas ideas. Y además, bueno, la verdad sí me costó bastante trabajo tratar de ser objetiva y tratar de no solo atacar por atacar, porque ese nunca ha sido mi objetivo. Al contrario, yo lo único que quiero es justo presentarles ideas y tal vez mecanismos para que las discusiones se den de una manera menos tóxica, menos agresiva entre pues sus grupos de amistades o entre sus familiares. Espero que hayan de verdad disfrutado este video, para mí es muy especial. Espero también que haya sido especial para ustedes. A mí, si me quieren ayudar, me ayudaría muchísimo que le den un bonito like, un bonito comentario, que lo compartan con la gente que crean que le puede gustar. Pues yo soy Beca Salas, muchas gracias por ver mis videos y nos vemos la próxima. Despacito.